Bien, nuevamente un saludo, bienvenidos a esta nueva sesión que espero nos permita seguir conociéndonos, compartiendo y profundizando en el tema de la prevención y el manejo de conflictos. Para empezar, les voy a pedir en lo posible, si pueden poner su cámara, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito de respiración, así como estamos sentados, para tratar de relajarnos y empezar concentrados en lo que nos toca hoy día. ¿Ya? Entonces, a quienes les es posible poner su cámara, sería bonito para podernos ver. Brevemente vamos a tomar aire, vamos a contener el aire. Gracias, Maribel. Vamos a contener el aire, vamos a poner la mano delante y vamos a botar el aire como un hilito por la boca. ¿Ya? Vamos a hacer un primer ensayo. Buenos días, Virginia. Tomamos aire, tratando de no levantar los hombros, sino llenando la parte baja, de donde está más bien el diafragma, ¿no? O sea, vamos a tomar aire, sentimos como si se infla un poquito nuestro abdomen, contenemos, y botamos como un hilito que se sienta en la mano. Todo el aire que podamos botar. ¿Ya? Vamos a hacerlo nuevamente. Tomamos aire. Ponemos la otra mano. No se puede ver muy bien y ahí, pero ponemos la otra mano, la ponemos aquí, ¿no? En la parte baja, para ver que se está dando de aire, ¿no? Contenemos y botamos lentamente, perdón, como un hilito. Hasta que no nos quede aire. En la tercera nos vamos a acompañar de este pensamiento. Vamos a tomar aire, tomar energía, tomar ganas, disposición para poder compartir hoy. Y cuando botemos el aire, vamos a botar cansancio, tensión, cualquier malestar o cualquier dificultad que hayamos tenido que enfrentar estos días. ¿Ya? Tomamos aire, tomamos energía, tomamos luz, tomamos alegría. Ponemos la mano y lentamente botamos cansancio, estrés, cualquier dificultad que podamos haber pasado. Muy bien. Una última vez, cada uno lo hace de manera individual, ya no voy a guiar, ¿ya? A su ritmo, pero concentrados en tratar de tomar el mejor ánimo, energía, y descargarnos de aquello que nos haya podido significar tensión, estrés, cualquier dificultad que, como siempre, uno puede enfrentar. ¿Listos? ¿Vamos? Tomamos aire.
Muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir cómo le ha ido con el ejercicio? Poder hacer una pausa y respirar con un poquito más de conciencia, ¿no? Tiene muchos beneficios. A ver, ¿alguien nos quiere compartir o escribir en el chat si le ha permitido algo el ejercicio, aunque ha sido cortito, sencillo? Ayuda a relajarnos, así es. Para la próxima sesión les voy a pedir que traigamos una ropa cómoda. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo. Sé que están en casa y la mayoría seguramente están con ropa cómoda, pero igual siempre es bueno resaltarlo, ¿no? Igualito lo voy a poner en el chat. Mayra nos dice, en mi caso me permitió centrarme en este momento. Así es. Este tipo de actividades, ya pensando educativamente, sea en el ámbito en el que estemos, ayuda mucho. A ver, justo Daniela nos dice algo, nos ayuda a ser más conscientes del momento presente, sobre todo si hemos tenido una mañana un poco agitada. Así es increíble lo que hace una respiración, es increíble. Y como bien lo dicen ustedes, nos permite centrarnos en nosotros y en el momento. Maribel nos dice, reconocer y salir de lo que me ha estresado en esta semana. Así es. Uno no tiene que asumir que hay que estar estresados y que tenemos que estar en esta lógica en la que, al parecer, está un poco instalada en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Que es estar permanentemente corriendo y estresados, ¿no? Sino que otro estado es el realmente natural, ¿no? Que es estar bien. Y un momento de hacer una pausa, poder respirar, nos hace conscientes. Y qué bueno que podamos en ese momento también liberar un poco esa tensión, o por lo menos ser consciente de que hay algo que nos ha cansado, tensado, o que ha implicado una energía, un esfuerzo, ¿no? En nosotros en estos días. Que ya bastante es estar circulando por nuestras calles limeñas, ¿no? Decía hace un ratito que estas actividades las hacemos mucho con estudiantes de todo nivel, porque justo permite eso. No sabemos cómo vienen los estudiantes, los niños, los adolescentes, o los jóvenes, incluso y los adultos, ¿no? Como ahora, cómo vienen de casa. Entonces, poder hacer un espacio para uno es sumamente importante y permite concentrarnos en la tarea, o en la actividad, o en el reto que tengamos, ¿no? Es importante hacer este tipo de ejercicios, tomar contacto con nosotros para poder estar más en disposición y sobre todo estar mejor con nosotros mismos. Ustedes habrán visto que hay muchos de ese tipo de ejercicios. Es importante que, sobre todo desde pequeños, ayudemos a que esto sea un hábito, ¿no? Una actividad frecuente, porque para enfrentar problemas, conflictos, situaciones complejas, necesitamos primero estar calmados. Ustedes habrán visto que hay actividades, y justo en el video que habrán visto o van a ver para hacer la tarea, perdón, la actividad 1, el experto colombiano que está ahí en esta conferencia propuesta en la actividad 1, comenta, ¿no? Que primero tienen algunas estrategias, o comparte una estrategia de cómo ayudar a que los niños se calmen, y que aprendan primero a calmarse, ¿no?
porque cuando estamos con emociones muy intensas, no pensamos. Y las respuestas pueden no ser las más adecuadas, ¿no? Entonces, el contacto con nosotros, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, es el primer paso para poder avanzar luego y a enfrentar situaciones, conflictos o problemas diversos, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Si no, empezamos entonces con el... Bueno, no empezamos, continuamos con el siguiente ejercicio. Bien, entonces les quiero compartir la pantalla para el siguiente ejercicio. ¿Lo podemos ver? ¿Sí? ¿Pueden ver la proyección? Sí se ve. Muy amable, gracias por responder. Bueno, les había pedido que trajéramos una hojita y un plumón delgado. ¿Lo tenemos todos? Sí, así lo tenemos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo que muchas veces les pedimos a los niños o los niños hacen de manera natural, ¿no? Vamos a poner nuestra palma en la hojita, la vamos a dibujar nuestra palma, ¿no? El borde de nuestra mano, tal como está en el ejemplo, y vamos a poner esta frase dentro, y vamos a completar, ¿no? Hoy nuestro ejercicio de afirmación es, merezco un aplauso por, y vamos a poner algo concreto, por lo cual sintamos que merecemos un aplauso. ¿Queda claro? ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces pasamos a hacer el ejercicio. Perdón, estaba dando ejemplos de, gracias por avisar, merezco un aplauso por estar aquí, ¿no? Poderme concentrar en la sesión, haber enfrentado una situación difícil, determinada, ¿no? Haber, ¿no?, obtenido algún logro en específico, un logro que puede ser personal, que puede ser laboral, etcétera, lo que querramos. Gracias, ya veo que varios ya tienen sus... Muy bien, gracias, Virginia. Entonces ahora vamos a ir compartiendo muy brevemente. Primero lo vamos a mostrar. No sé si el mío se puede ver. No, no se ve. No se Se ve, ve ¿no? verde. No. Se ve el verde, pero no sé Es por por qué no el se... fondo, creo. Es por el fondo. A ver, yo no sé cómo saco el fondo. A ver, voy a tratar de sacarlo. Seleccionar fondo virtual. A ver, ninguno. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿Sí? ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, empiezo para hacer la rueda de los voluntarios que quieran compartir. Bueno, yo he puesto, merezco un aplauso por haber logrado una propuesta para mejorar la educación de adolescentes, que es un esfuerzo que tenemos ya casi 5 años en el Estado para cambiar la educación secundaria. Así, vamos contando así brevemente nada más por qué merecemos un aplauso. Es como una presentación de hoy. Virginia, ¿te animas a presentarnos tu aplauso? Sí. ¿Nos la muestras?
Después, los que se animen, van prendiendo su cámara y lo van mostrando. Falta el audio. Hola, hola a todos. Ahora sí. Hola, Virginia. Sí, estoy un poco afuera. Pero bueno, aquí está mi trabajo. Ay, no sé si se puede ver. No. No sé. Creo, no sé si es por el fondo, igual que pasó conmigo. Bueno, pero les explico. Bueno, Ajá. yo hoy con el ejercicio que hicimos, me centré en mí misma y me quise a mí misma. Entonces, a la hora de dibujar, se me vino a la cabeza, merezco un aplauso por el trabajo que realizo en la PUC. Recientemente realizamos un círculo con un buen número de alumnos y me sentí muy satisfecha por la labor que hacemos. Muy bien. Muchas gracias, Virginia. Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Sí, perdonen Bueno. las fallas. Pero bueno, yo hice mi trabajo también aquí. Bueno, no sé, no creo que se ve muy bien por la luz, pero está mi manito. Agradezco, bueno, mi aplauso es por el día de ayer que tuve una supervisión y me dijeron que a pesar que faltaban unas cosas, que estaba bien organizado y que me felicitaban porque recién estoy asumiendo el cargo en el nuevo trabajo. Y es algo bueno, que me hizo sentir bastante bien, ¿no? Y otra de las cosas que también me aplaudo es por motivar a los adultos mayores con los cuales también estamos tratando de integrar y poco a poco se están sintiendo más partícipes de las actividades y voluntariamente se están acercando a inscribirse. Entonces es algo bueno, que creo que también es parte de mi esfuerzo, ¿no? Creo que es eso. Ujú. ¿Dónde trabajas, Jennifer? Actualmente estoy trabajando en el INPE. Ah, excelente. Muy bien, entonces un aplauso. Yulisa, bienvenida, cuéntanos. Ay, se ve Hola. perfecto, se ve perfecto. Sí, qué bueno, con el fondo creo que es el tema. Sí. Yo también trabajo en la universidad y justo con Virginia hemos tenido esta misma experiencia. Y bueno, me dedico un aplauso por mi entrega en el Círculo de Apoyo Social, transitando mi proceso de duelo. Qué interesante. Luego, por dedicarle tiempo a mis amigas, por engreírme y cuidarme, y por hacer algo bueno esta semana por mi esposo, por mis hijos y por mis papás. Muy bien, 4 aplausos. Sí, he estado premiada esta semana. Muy bien, muchas gracias, Yulisa. Un par más, a ver, ¿quién más se anima? Una voz masculina. Ahí tenemos a Javier. ¿Quién más tenemos ahorita? A Jorge. A Javier y a Jorge. No hay como se dice, no se van a poder escapar porque son pocos varones. A ver quién se anima. Estaba Paul, pero ya no está. A ver, vamos. O no se anima. Mientras se van animando, otra voluntaria. ¿Quién más nos quiere contar por qué merece un aplauso? Merecemos un aplauso, ¿no es cierto? Siempre hay algo por lo cual podemos merecer un aplauso. Carmencita, te escuchamos. ¿Y qué nos falta? Creo que Virginia también, no sé, está con la manito levantada. Carmen, muy bien, te escuchamos. Se ve. Ahí está, muy bien, se ve la manito. Ajá. Hola, sí, puse que merezco un aplauso
porque por reconocer mis errores y poder enmendarlos. A veces creo que eso es bien difícil. Parece muy fácil, pero es bien difícil. Y el dedicarle tiempo a mi familia, ¿no? Calidad de tiempo, porque a veces no hay mucho tiempo, pero el poderle dedicar el tiempo es muy bonito, gratificante y permite conectar. qué lindo, Carmen. Muchas gracias por compartirnos estos aplausos que también nos estimulan a todos, ¿no? Saber que siempre hay algo bueno que podemos reconocer en medio de que uno siempre enfrenta dificultades, ¿no? Cada día, si pudiéramos recordar irnos a la cama con algo que hayamos hecho hasta un día complejo, ¿no? Esa complejidad y poderla enfrentar ya es bastante. Y merecemos también ahí, en ese momento, un aplauso por estar en ese manejo, ¿no? No nos salió bien esta vez, más o menos, qué sé yo, pero igual cada día podemos reconocer algo que hayamos hecho bien, ¿no? Muy bien. ¿Alguno más? ¿Se animó Javier, Jorge? Bueno, en mi caso, Jorge, gracias. un aplauso por haber tenido una semana productiva, hacer cosas positivas, ¿no? Un poco en el trabajo, en la casa, haciendo un poco de deporte, etcétera, Bien, ¿no? ahí hay varios aplausos, ¿no? Por ejemplo, lo último que has dicho es súper importante, hacer un poco de deporte, porque es el tema de poder estar bien con nosotros empieza por el cuerpo, ¿no es cierto? Por poder, decíamos hace un rato, tener un espacio para respirar bien. Mucho mejor si puedes caminar, si puedes hacer el deporte que te gusta, ¿no? Alguna actividad que te, que te provoque y que te ayude, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bien, entonces, ¿algún comentario? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Ojo que, aunque por el tipo de ejercicio parece para niños, miren que nosotros lo hemos hecho y creo que podríamos hacerlo con cualquier grupo con el que trabajemos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el ejercicio? ¿Cómo se ha sentido haciéndolo, ¿no? Daniela, gracias. Te escuchamos. Discúlpame, Mayla, por no poder prender mi cámara que está malograda, pero Ya. en cuanto al ejercicio, a mí me gustó bastante porque de alguna forma, así como el ejercicio de respiración anterior que te permite ser consciente del presente, este ejercicio te permite reconocer las cosas que quizás estás logrando en estos días, o sea, en estos últimos días, que lo puedes usar en realidad con cualquier otro grupo. Yo pensaba, por ejemplo, en los papás con los que trabajo, en las profesoras con las que trabajo, que a veces estamos tan en automático y tan estresadas con las cosas que tenemos que hacer, que ni siquiera reconocemos las cosas buenas que vamos haciendo. Entonces yo me sentía así, por ejemplo, ¿no? Me puse a pensar, ¿qué he hecho esta semana? Por lo cual porque en la semana no he parado. Entonces es bien bonito tener estos espacios o estas preguntas o estas dinámicas que son sencillas, pero que en verdad te permiten darte cuenta de los logros que vas teniendo día a día, ¿no? O sea, puede ser que algo a aplicar no solo a través de esta dinámica, sino la simple pregunta, ¿no? ¿Por qué merezco un aplauso hoy? Entonces en la noche te pones a pensar y te das cuenta de las cositas que, incluso lo que dijo Carmen, ¿no? Hace un ratito me encantó lo que puso en por qué merece un aplauso, porque hasta por eso también merecemos aplausos. Entonces me pareció muy bonito, gracias por compartirlo. Gracias a ti, Daniela, porque es importante ver cómo lo sienten ustedes, ¿no? Si realmente les dan algún significado, ¿no? Si estuviéramos en un espacio, ahorita Virginia, te doy la palabra, si estuviéramos en un espacio
presencial, lo que hubiéramos hecho es esto. Nos hubiéramos colocado nuestro aplauso con una cintita, les pedí la cinta, no ha sido necesaria, ¿no? Le hemos podido mostrar. Las colocamos acá y en el taller, en la reunión que tengamos, vamos circulando y todos van leyendo nuestro aplauso y vamos conversando, ¿no? Nos vamos deteniendo en el compañero cuyo aplauso nos llama la atención y vamos haciendo un diálogo y cada uno va compartiendo este aplauso, ¿no? Esto que hemos hecho ahorita, ¿no? El por qué hemos puesto esto, ¿no? Y vamos generando esa dinámica esa atmósfera, ¿no? Para iniciar cualquier tipo de trabajo, como bien decía Daniela, con los estudiantes, con los padres de familia, ¿no? Que tienen tantas cargas, tienen tantas, digamos, a veces dificultades, desde las más personales, pasando por las económicas, emocionales, ¿no? Y podemos ayudarlos a que siempre poner esta perspectiva, ¿no? De aquello que podemos reconocer en el día a día. Y que va a ir poquito a poquito, primero en los niños, enseñándoles a ir reconociendo eso que cada uno es, ¿no? Y en los adultos, como bien ha dicho también Daniela, hacer un pequeño alto y decir, bueno, hoy hice ABC, o hoy me sentí orgullosa de mí misma, hoy me sentí contenta porque logré enfrentar esta situación, y uno va siendo más dueño de su proceso, ¿no? Uno va siendo más, va empoderándose más, va siendo capaz de poderse alimentar uno mismo, ¿no? Eso es parte de todo este proceso de darnos afirmación en el día a día. Virginia quería hacernos algún comentario. Bueno, gracias. Sí, Mayla, realmente solamente para reafirmar lo que dijo Daniela y lo que dices tú, ¿no? Mi experiencia anterior en la PUC fue también trabajo con adolescentes, con niños también, y sí recuerdo, ahora me trajo a la memoria esta práctica, este ejercicio, y que de verdad que es significativo. Recuerdo una vez con adolescentes infractores y con niños en situación de riesgo que están alojados en los centros de atención residencial, empezar un grupo, un taller, una dinámica con una práctica así, cómo los levanta, los anima, les cambia la actitud y se sienten fortalecidos al empezar sacando lo mejor de ellos, ¿no? No sus dificultades, sino lo mejor de ellos. Eso les quería comentar y de verdad que nunca lo había hecho conmigo misma, pero a todos nos hace bien este ejercicio, ¿no? A todos nos va bien, ¿no? Especialmente a las personas que a veces solo estamos señaladas por los errores que cometemos, pero no por las virtudes que tenemos. Eso era todo. Muchas gracias. Y bien importante lo que dice Virginia en el momento, ¿no? Un adolescente, acuérdense que sobre todo los primeros años de la adolescencia, la autoestima está un poco más frágil por todos los cambios que está viviendo, ¿no? Tanto físicos, cognitivos, emocionales, sociales, ¿no? Hay una revolución, ¿no? Y la autoestima también se afecta. Entonces, fortalecer la autoestima en ese momento, y más con grupos de riesgo, es fundamental, ¿no? Porque si llegó a una situación de riesgo, es porque justamente no ha tenido ni el soporte, ni la posibilidad de más bien reconocerse como una persona valiosa, ¿no? Entonces, cae en una situación de riesgo. Muy bien, bueno, entonces, ese ha sido nuestro segundo ejercicio. Siempre tratamos de empezar cuando tengamos estas actividades para crear otro tipo de atmósfera en los grupos, compartir ejercicios sencillos como este, pero que, como podemos ver,
movilizan, ¿no? Movilizan una serie de experiencias, de emociones. Vamos a retomar entonces ahora nuestro trabajo de la sesión anterior. Vamos a recordar un poquito en qué nos quedamos, ¿no? Básicamente hicimos una introducción a lo que era el conflicto, si recordarán, ¿no? Vimos primero que nuestra imagen de conflicto iba más a una experiencia de daño, de enfrentamiento, de dolor, de sufrimiento, de guerra, ¿no? Con esas imágenes tan potentes que cada uno puso, ¿no? en el chat. Esa es una perspectiva. Sin embargo, todo lo que aprendemos, y sobre todo hoy día que vamos a trabajar un poquito más todo este tema de la cultura de paz y la educación para la paz, en el marco de lo que ustedes también están viendo a lo largo del diplomado, ¿no? Como aprender a a educarnos más emocionalmente, aprender a ser mejores ciudadanos, ¿no? La perspectiva del conflicto cambia, ¿no? Pero para eso necesitamos herramientas, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar mejor el conflicto? Y lo que nos dicen los teóricos, hemos estado especialmente acudiendo a Juan Pablo Lederach, pero también hoy vamos a hablar un poco más de Galtung, que es otro sociólogo y matemático, una combinación pareciera extraña, pero muy interesante, de cómo a partir de la investigación, a partir de los fenómenos de guerra tan intensos que hemos vivido en el mundo, en las sociedades, entonces surge esta perspectiva de qué hacemos para no llegar nuevamente a situaciones tan críticas, de tanto dolor, donde la humanidad se ha hecho tanto daño, ¿no? Y en ese proceso, entonces, hay herramientas que han ido creando herramientas que nos pueden ayudar. Esta primera herramienta que vimos, que le llamamos mapear el conflicto, se basa en poder hacer consciente, ¿no? En ese desacuerdo, en ese problema, ¿no? En esa discrepancia, porque el conflicto básicamente surge por esa discrepancia entre necesidades, entre valores, entre intereses, como nos dice el módulo, ¿no? Podemos ir reconociendo también mejor quiénes son las partes, quiénes son los actores, ¿no? Con sus personalidades, con su propia forma de ser, ¿no? Con su propia historia incluso, para enfrentar conflictos, sus propios estilos, que vamos a profundizar más en las siguientes sesiones, porque no todos tenemos una forma de resolver conflictos, tenemos diferentes formas de resolver conflictos. Tenemos basadas además en estas ideas o creencias que hemos aprendido, ¿no? Si para mí el conflicto es una experiencia compleja, porque así lo aprendí en la casa, ¿no? No se hablaban de los conflictos, o al contrario, si puedo enfrentar los conflictos abiertamente, sin ningún problema, y no verlo como una experiencia negativa, ¿no? Entonces, distinguimos a las personas, pero también distinguimos este proceso que se ha dado entre las personas. ¿Cuál es esa historia? Este conflicto es reciente, este es un conflicto más complejo, ¿en qué momento está? Recordando ya el círculo que ustedes seguro han revisado en el material, ¿no? Hay momentos donde pueden estar recién intensificándose, puede estar aliviándose, en qué momento está ese conflicto, ¿no? Entonces, y para eso recurrimos a un caso de una escuela. Entonces ahora vamos a pedirle, como habían grupos, que podamos ir a 2 o 3 grupos, ya no vamos a necesitar por el tiempo también que todos lo puedan poner en común, pero sí va a ser importante ver el análisis que hayamos hecho, ¿no? Ojo, que esta es una primera aproximación que hicimos en la sesión anterior, ¿no? Entonces vamos a ir pidiéndole a los grupos que por partes nos vayan contando. Entonces primero es importante describir bien el conflicto, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Concretamente, ¿cuál es aquí el desacuerdo?
y poderlo nombrar, ¿no? Para delimitarlo, porque puede haber varios conflictos, ¿no? Pero hay que delimitar cuál vamos a atender, ¿ya? Entonces, ¿qué grupo se anima? ¿Algún representante de uno de los grupos que nos pueda describir el conflicto? Si quiere, también puede compartir su pantalla. Y si no, lo explica y todos vamos tomando nota. ¿Quién se anima? A ver. Maribel, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. A ver, nosotros colocamos lo siguiente como conflicto. La profesora no se siente entendida por el subdirector por su situación actual y por el lado del subdirector interpreta que la profesora no cumple con sus funciones. Bueno, y luego pusimos la consecuencia de esto, ¿no? O sea, la profesora, ella siente o interpreta que no está siendo entendida por el director, por la situación que está atravesando, y por el lado del subdirector interpreta que la profesora no cumpla con sus funciones. Eso es lo que hemos colocado. ¿Ya? ¿Algún otro grupo que lo haya descrito de otra manera? ¿Cuál es el desacuerdo? ¿No? Porque el conflicto se produce por un desacuerdo, una discrepancia, ¿no? ¿En qué consiste la discrepancia? ¿Algún otro grupo? Carmen, ¿te escuchamos? Sumar a ello, profesora, lo que la mencionó la compañera, creo que también genera un poco más de tensión el hecho de que los compañeros de una u otra manera empiezan a tomar forma activa en el conflicto también, ¿no? El hecho de los comentarios o el hecho de que ya se armen grupos, que vean quién va para el lado de cuál, ¿no? Creo que agranda el conflicto y pone más tensa la situación. El hecho de capaz no sentir empatía del subdirector, que puede ser cuestionable o no, el hecho de que él también en temas laborales ve una necesidad, ¿no? Capaz lo que no se están dando cuenta es el apoyo que están recibiendo del otro y están sumidos en la situación que les causa este estrés, ¿no? O sea, de una u otra manera en el trabajo debemos de cumplir objetivos y cosas, ¿no? Pero también tiene que entender al ser humano en sí, ¿no? O sea, no podemos deshumanizarnos. Y creo que capaz eso es lo que percibe la profesora y capaz la forma de la comunicación o una manera de comunicación más empática hubiera funcionado mejor, ¿no? Claro. Muy bien, gracias Carmen. Carmen ya está avanzando un poquito más en el análisis, ¿no? Describiendo un poco más el tema de cómo ha sido el proceso de comunicación y también describiendo un poco más a los actores. Pero antes de pasar ahí, vamos a entonces redondear la idea, ¿no? Entonces hay una discrepancia, ¿no? ¿Sobre qué es la discrepancia? Digamos, es un conflicto laboral en torno al el tiempo de dedicación, ¿no es cierto? Para el tiempo de dedicación que debería tener un profesor. Como bien decía Maribel, para la profesora, pues, no puede quedarse a asumir actividades fuera de horario por las razones que vamos a profundizar un poquito más en las razones, y su director presiona por su dedicación, ¿no? Entonces hay una discrepancia sobre el tiempo de dedicación a las actividades laborales fuera de horario, ¿no es cierto? Porque ella no es que esté diciendo que no va a ir a trabajar, sino que
ella no se puede quedar, ¿no? Y el subdirector dice, tiene que quedarse, tiene que estar con sus chicos, ¿no? Ese es el desacuerdo, esa es la discrepancia, ¿no? Entre cómo está entendiéndose el tiempo de dedicación para actividades extracurriculares o diríamos complementarias al horario de clase, ¿no? Entonces, siempre hay un desacuerdo, ¿no? ¿Cómo mira cada uno, en este caso, la dedicación de las horas de dedicación fuera de horario? ¿Cómo lo mira el profesor? ¿Y cómo lo mira el subdirector? Y allí vamos a entrar ahora, a ese análisis, cómo lo mira cada parte, ¿no? Y vamos a adelantar, bueno, Carmen ya estuvo adelantando quiénes son las partes centrales, pero también comentando que hay otras personas que han participado. Vamos a, de todas maneras, recapitular esta parte. ¿Algún otro grupo que nos explique un poco más las partes para que queden nuevamente claro? Y otras personas que hayan participado. ¿Quién quisiera hacerlo, por favor? Buenos días, profesora. Claudia, buen día. ¿Qué tal? Bueno, complementando lo que han dicho nuestras compañeras, esa falta de tiempo de la que mencionan requiere la profesora es porque tenía que hacer unos trámites personales, ¿no? Y también porque necesitaba descansarlo, porque le producía mucho estrés todo ese tema. Entonces, y esta situación además es de conocimiento de sus colegas y de las autoridades, ¿no? Así se menciona. Sin embargo, el subdirector le pide que se quede ese día fuera de horario, ¿no? Para acompañar a su grupo de estudiantes para ensayar en un evento, una actividad para el aniversario del colegio. Entonces la docente se siente frustrada por este pedido y en principio se niega, pues, ¿no? A cumplirlo por justamente la situación que atravesaba. Ante esa respuesta, el subdirector le comunica al director la negativa de la docente y lo menciona como que hay poca disposición de apoyar. Además menciona la molestia porque continuamente solicita permisos. El director... Claudia, Sí. antes de avanzar a las emociones, que esa es sobre todo la parte que viene, ¿no? Recapitulemos. Entonces, ¿partes centrales cuáles son? Las partes centrales de este conflicto. El que le pidan permiso, uno es el tema personal y los continuos las partes, cuando hablamos de partes centrales nos referimos a las personas. ¿Qué personas? Ya, el subdirector. Así es, ¿no? El subdirector, la docente. La docente. Y otras personas que han formado parte que han participado colegas, de alguna manera, lo has nombrado tú hace un ratito. Sí, los colegas y el director. Y el director, así es. Pero siempre ubicamos quiénes son las partes centrales, ¿no? Porque como los conflictos son complejos, hay muchos actores, si no aclaramos eso, es muy difícil saber con quiénes es que vamos a tener que, o a quiénes vamos a acompañar en ese proceso, o quiénes son los directamente involucrados, ¿no? Luego puede crecer, entre el director, podría haber continuado el caso contándonos qué hizo el director, qué hicieron los otros profesores, si se formaron 2 bandos, si formaron 4 bandos, ¿no? El conflicto puede ir creciendo, pero hay que ver así con una lupa quiénes son estas partes primero, las centrales, ¿no? Como bien ya lo ha explicado Claudia. Y ahora sí vamos a avanzar contigo también, Claudia, en este proceso. ¿Cómo se han comunicado las partes? Bueno, nuestro grupo vio que del lado del subdirector, él llama a la docente para pedirle que se quede más tiempo, ¿no? Fuera de su horario laboral para la actividad. Mientras que la docente le comunica al subdirector que no podrá apoyar, es decir, se niega a ese pedido. Y por otra parte, el director, que finalmente interviene, habla con la docente para volverle a pedir que apoye, pero un poco como imponiendo su autoridad, ¿no? Claro, entonces primero hay una comunicación directa, diríamos, ¿no? Entre las partes,
Sin embargo, esa comunicación solamente es con respecto a si están de acuerdo o no de acuerdo en quedarse, ¿no? Entra el actor director y, como bien dices, lo que hace no es escuchar las razones de la profesora, ¿no? ¿Por qué es que, o profundizar en ellas, ¿no? Por lo menos no lo cuenta así el caso, y lo que hace es simplemente querer persuadir o imponer, ¿no? Para que la profesora ceda, ¿no? Entonces, así está la comunicación. ¿Algo más con respecto? Maribel creo que nos quiere decir algo más con respecto a la comunicación. Gracias, Claudia. Sí, Será. sobre la comunicación, nosotros habíamos puesto que la comunicación no es directa entre las partes centrales. La comunicación se está dando desde la interpretación de cada uno y la comunicación no es reservada. Hay muchas murmuraciones sobre la situación en el ambiente laboral. Sí, si recordamos el caso, a ver, lo vamos a poner. Y poníamos que no es directa porque, o sea, por lo menos no habíamos visualizado una comunicación clara entre las partes principales, sino a través del director, ¿no? Eso, A ver, no sé. recuerden que decía, el subdirector le pide que se quede un día fuera de horario para acompañar un grupo. Ojo, la comunicación ha sido para pedirle concretamente algo, ¿no? No ha sido, no dice el caso que hayan conversado previamente, ¿no? Que haya una relación cercana, como bien dice Maribel, entre el subdirector y la profesora, ¿no? Simplemente es un pedido, ¿no? Un pedido y que ella se niega a cumplir. No dice tampoco más directamente que el subdirector le haya preguntado a qué se debe, por qué no se puede quedar. Así es, así no ha habido es. ninguna comunicación más, que vamos a ver la sesión siguiente, más empática, ¿no? No ha habido ninguna comunicación más empática, no se sabe a ciencia cierta. El caso nos dice que todos saben que ella está, ¿no? Afectada por su problema personal, ¿no? Pero no nos está diciendo que en la relación entre su director y docente se haya dado una comunicación abierta, ¿no? Para conocer de cerca el problema que estaba pasando, o para que el subdirector le explique, ¿no es cierto?, de una manera más apelando también a su rol docente, empatizando con ella, para que le explique la necesidad que tiene el colegio, ¿no? O en todo caso, como para conversar entre las partes sobre lo que está pasando, o sea, sobre la situación de conflicto, ¿no? Son interpretaciones cada uno, entonces no ha habido, digamos, ese espacio, ese momento de comunicación. Exacto. En un conflicto solemos hacer esto que hemos visto en este caso. Nos quedamos en nuestras posiciones, ¿no? Nos quedamos, también se llaman posturas, ¿no? Yo no me voy a quedar, y el docente, ¿no? Dice la profesora, esa es mi postura, y el subdirector dice, te tienes que quedar, ¿no? Fuera de horario. Cuanto cada vez nos concentremos solamente en la postura, ¿no? Esta postura, sin indagar a profundidad las razones por las cuales yo tengo esa postura, es mucho más complejo avanzar en el conflicto, ¿no? La comunicación por eso es clave, ¿no? Porque allí uno puede aproximarse a conocer las razones de cada parte, ¿no? Que pueden ser emociones, que pueden ser problemas o dificultades, en este caso podría ser porque la profesora tiene hijos pequeños y tiene que regresar a la casa, ¿no? La situación personal de cada uno, ¿no? Nos quedamos solamente con la parte, como dice Galtung, que es el autor que vamos a trabajar un poquito más. Es como si en esa pirámide nos quedamos solamente en la parte
del vértice superior, ¿no? Viendo la actuación, viendo el comportamiento. No quiero quedarme, te tienes que quedar, ¿no? Yo te digo que te quedes, no me quiero quedar, o no me voy a quedar, ¿no? Nos quedamos en esa parte, pero no logramos indagar. Si no hay comunicación, no indagamos en las razones, ¿no? Que pueden ser más o menos válidas, pero si hay una, digamos, una manera abierta de poder hablar de las razones, de todas maneras tendrían que haber algunas necesidades que hay que atender, ¿no? Ya sean emocionales, personales, o otras laborales. Alguno puede tener fuera de horario otro compromiso laboral, ya lo tiene hecho, no tendría por qué no tener, ¿no es cierto? Esa disposición de tiempo porque fuera de su horario. Entonces pueden ser muchas razones, pero no las sabemos directamente. Eso es bien importante conocerlo, ¿no? ¿Y eso cómo se da? Se da con comunicación, ¿no? Como bien ha dicho Maribel, esa comunicación no es abierta, no, mucho menos empática. No sé si alguno quiere añadir algo en esta parte, o vamos más bien a las necesidades. Es bien importante, hablando justo ahorita de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no es cierto? Se ve el comportamiento, se ve la forma como cada uno responde a la situación, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? Entonces ahora sí, acá entra las emociones y entran las necesidades personales, ¿no? Las necesidades más humanas. A ver, ¿quién nos quiere ayudar en esta parte? ¿Qué necesita cada parte? Cuando hablamos de necesidades, entonces nos referimos a esa emoción que quiere ser atendida, que necesita ser atendida, esa situación personal, ¿no? Ese deseo, ¿no? Y por lo general, y lo vamos a ver sobre todo en la segunda unidad, pero ahora para el caso también nos va a servir, son necesidades humanas, desde necesidades más básicas como necesidades más personales, de reconocimiento, de realización, ¿no? Y las necesidades más emocionales, ¿no? ¿Quién nos quisiera aportar aquí? ¿Qué necesita en este caso la profesora? Vamos a poner como parte A la docente. Virginia, te escuchamos. Bien, en el grupo habíamos trabajado esta parte y habíamos determinado que, por ejemplo, en la parte de las autoridades, en este caso el director, necesita el apoyo de la docente para actividad extracurricular fuera de su horario laboral. Y por el lado de la docente, ella que necesita tiempo para resolver sus problemas personales, comprensión por parte de sus autoridades, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren que hay necesidades bien diversas de la profesora, ¿no? Algo tan concreto como tiempo, pero también comprensión, ¿no? Una necesidad más emocional y una necesidad más concreta, ¿no? Como es el tiempo. Y el subdirector necesita también apoyo, como bien dice Virginia, ¿no? Necesita apoyo porque cuando uno tiene que liderar un grupo, eso es bien fuerte, ¿no? Muchos de ustedes lo experimentan seguramente cuando lideran sus equipos de trabajo, ¿no? Cada uno, a veces miembro del equipo, piensa en sus necesidades, ¿no? Las suyas, pero hay que trascender también y pensar en las necesidades, en este caso, por ejemplo, laborales, ¿no? Y ver cómo se puede enfrentar, ¿no? Cómo se puede dar solución, cómo se puede encontrar una solución donde ambas partes se sientan bien, ¿no? Ese es en el fondo el gran reto de poder enfrentar los conflictos de una manera más positiva, no violenta o de una manera pacífica, ¿no? Que no se afecten las partes, pero que ambos puedan salir de alguna manera, no sé si satisfechos, porque no siempre se puede satisfacer todo lo que uno necesita, pero sí
que puedan sentir que han podido encontrar un equilibrio en la atención de sus necesidades. ¿Alguno que quisiera complementar con algún otro comentario? ¿Habrá alguna necesidad de control y de poder de parte del subdirector? Por lo menos en lo que hemos leído. De imponer su autoridad, por lo tanto, de que le reconozcan como autoridad. Del director definitivamente. Del director, claro. ¿Y del subdirector? También, ¿no? También. Y él también impone su... Así es. A veces la imposición tiene detrás un deseo de reconocimiento, ¿no? Soy el subdirector y me tienes que hacer caso, ¿no? Y eso es muy fuerte en un líder, ¿no? Pensar que, como cualquier persona, también necesita un reconocimiento de su grupo, ¿no? Entonces hay formas de poderlo también... sí, hay formas de poderlo, digamos, poder empatizar también con esa necesidad, ¿no? Creo que cuando somos parte de un equipo, o quienes hemos sido parte de un equipo, hemos sido líderes en algún momento, hemos pasado los dos estados, ¿no es cierto? Podemos entender un poco eso, ¿no? O sea, siempre hay algo de uno mismo que está ahí presente, ¿no? Cuando uno, en este caso, está liderando un grupo, ¿no? Vamos a avanzar entonces a las salidas. ¿Qué salidas le dieron las partes al conflicto? Más que salidas, en este caso, ¿cómo evolucionó el conflicto, ¿no? Porque no son precisamente soluciones, ¿no? O no son soluciones tan creativas, que haya beneficiado a ambas partes. ¿Otro grupo que nos quiera compartir? A ver, no sé si el grupo de Carla, de Karen, no sé si ha estado ya Carla, Karen, Elizabeth, no sé si ya sus grupos han estado involucrados. Sí, por favor, les agradecería a las que han intervenido, si me ponen ahí en el chat, quiénes son parte del grupo, ¿ya? Porque también así me permite saber quiénes han estado construyendo estas apreciaciones que han presentado Carmen, Claudia, Maribel, Virginia. Se escuchaban los gritos. Se escucha un poquito distorsionado, no sé si alguien quiere participar. Virginia, ¿quería decir algo? Bueno, no levanté la mano, No, pero no. igual en nuestro grupo, como tú dices, no concluimos en que no hubieron salidas porque no llegaron a acuerdos. Cada parte tomó acuerdos unilaterales, ¿no? Y finalmente la docente pidió su cambio de colegio y el subdirector, bueno, espera que su cambio no se salga pronto porque finalmente piensa que la docente es una mala influencia para el colegio, ¿no? Así es, ¿cómo se dice? Se ha posicionado más en su postura, ¿no? Está más en su postura y así no va a avanzar a buenas soluciones este conflicto, ¿no? Como hemos podido ver, por lo menos hasta donde se ha presentado el caso, ¿no? Oh, disculpa, Mayla, no recuerdo bien los miembros del grupo, pero Ya. somos el grupo 1, solo recuerdo que está Claudia, y si no me equivoco, Maribel también. Sí.
Ya, gracias. Claro. Es referencial para ir viendo un El poco. grupo 1 somos. Sí, muchas gracias. Bien, Jennifer o alguno de los otros, Lucero. Sí, buenos días. Cuéntanos, Lucero. A ver, qué bueno escuchar. Gracias. También rescato una conducta bastante impulsiva en la solución, ¿no? Definitivamente el malestar que generó para ambos parece que se ha trasladado también con otras situaciones como los problemas personales, emocionales que presentaba la profesora o quizás este orgullo y la necesidad del subdirector de que nadie lo contradiga, ¿no? Porque la salida de la profesora me parece que también está siendo bastante desproporcionada al conflicto inicial que estamos analizando. Gracias, Lucero. Eso es muy cierto, porque acuérdense que la maestra está en una situación emocional frágil, ¿no? Y por lo tanto, su percepción de las cosas también va a verse afectada, ¿no es cierto? Como bien decía alguna de ustedes, ella está pidiendo comprensión, ¿no? Está pidiendo empatía. Su actitud es un poco obviamente la que está más subconsciente, ¿no? La que no está viéndose adelante cuando simplemente dice no me voy a quedar, ¿no? Hay una serie de actitudes, una serie de emociones que están detrás, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, hay una fragilidad que está teniendo esta parte, que es la maestra, frente a un subdirector que no está ayudando a, de alguna manera, equilibrar esta situación para que se restablezca un poco el diálogo. Al contrario, ¿no? Se ha quedado, hemos posicionado en... perdón. Perdón. Se ha quedado posicionado en lo que él piensa y en que debe la profesora quedarse, y en este caso sí él tendría un poco más de responsabilidad, siendo además autoridad, para equilibrar la situación y poder llevar al diálogo, ¿no? Y avanzar en la búsqueda de soluciones. Tendría que tener más empatía con la profesora, tendría que acercarse un poco más, ¿no? Si algo de eso hubiera, y la profesora no reaccionara, esa sería otra situación, pero sí tendría que haber en este caso, siendo autoridad, teniendo más poder en esta situación, se esperaría que pudiera tener una actitud también de mayor, digamos, iniciativa, ¿no? Para arribar a mejores soluciones. Bien, les agradezco, y Lucero también si me pones en el chat con quienes compartieron este caso, para irlas conociendo. Les agradezco a todas por estos comentarios, y me gustaría que alguna de las que no ha intervenido, algunos, nos pudiera decir qué le ha parecido hacer esta diferenciación, ¿no? Personas, problema o desacuerdo. Acuérdense que ahí va sobre todo cuál es el desacuerdo central, ¿no? ¿En qué consiste el desacuerdo? Y indagar un poco en el proceso, que tiene que ver sobre todo con las necesidades, con la comunicación, con la historia, ¿no? ¿En qué momento está este conflicto? ¿Algún comentario sobre la herramienta? Daniela y Mayra, gracias. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Daniela y luego Mayra. Bien. Ya, está bien. Gracias. A mí me parece bastante bueno a tomar en cuenta
porque siento que lo que a veces nos pasa, me incluyo también, es que cuando hay un problema, nos vamos de repente a la parte que nos está contando el problema y no siempre para resolver de una forma integral, o sea, viendo todo el contexto, todo el panorama, nos vamos a escuchar a la otra parte también, ¿no? Entonces, como a veces, yo trabajo en una institución educativa, entonces a veces pasan un montón de cosas, un montón de problemas, un montón de situaciones que hay que solucionar, y claro, las personas quieren soluciones rápidas, y a veces no podemos hacer soluciones rápidas porque en verdad es todo un proceso para poder escuchar a ambas partes, poder dialogar, poder buscar soluciones, pero teniendo en cuenta todos estos ítems, por así decirlo, todos estos puntos para realmente concluir algo, o sea, al final buscar una solución que sea buena para ambas partes, ¿no? Para todos los involucrados. Y me parece bastante importante el poder aplicarlo siempre, ¿no? Porque a veces, claro, por buscar una solución rápida no lo llegas a hacer, pero en realidad es lo ideal y lo que corresponde en realidad para poder solucionar realmente un problema, ¿no? Y no de forma superficial que a veces pasa, sino ir a la raíz y escuchar a los integrantes de esta situación. Tu micrófono, Mayla. Gracias. Gracias, Daniela. Decía, esto es muy importante porque en muchos casos no vamos a ser parte del conflicto, pero vamos a tener que mediar en el conflicto. Vamos a tener, por diversas razones, ya sea porque tenemos un cargo o porque tenemos algún tipo de liderazgo, sea formal o no formal, nos va a tocar ayudar a que estas partes restablezcan la comunicación, si quieren. Obvio que ahí es bien importante que haya un tema de respeto a la persona, que si las personas no quieren sentarse a dialogar, no se va a poder, ¿no? Con los niños, eso, incluso desde los niños, eso hay que irlo creando, ¿no? Una disposición a querer buscar soluciones, ¿no? A querer buscar salidas pacíficas, ¿no? Y entonces viene lo que dice Daniela, ¿no? Que puede ser complejo, salidas rápidas, sí. Aunque hay situaciones, si los conflictos son por recursos, por ejemplo, ¿no? Podrían ser mucho más, digamos, accesible, una solución más rápida, ¿no? Mientras que los conflictos por valores, los conflictos donde las necesidades son mucho más personales, son más complejos para irlos resolviendo, ¿no? Como bien decía Daniela, tienen un proceso. Pero ojo, el conflicto va a estar presente, solo que va a irse transformando, va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, van a volver a aparecer. Quizás sobre el mismo tema pueden volver a aparecer, y hay que seguir teniendo la actitud y la voluntad de poderlos enfrentar, ¿no? De poder seguir poniendo de nuestra parte para poderlo enfrentar. Bien, Mayra, te escuchamos. Gracias, Mayla. También con lo que mencionó Daniela, creo que es importante tener este tipo de guías, orientaciones en la medida de lo posible para estructurar y dar un orden, ¿no? A nuestra mirada, ya sea como partes de uno de los agentes o elementos del conflicto, también como un tercero, una tercera persona que muchas veces también es guiada o es invitada a poder tener o dar su punto de vista. Eso también tiene un punto de buscar el equilibrio sin juzgar, ¿no? Sin muchas veces como estar en parte de una de las situaciones o de las personas. Y de igual manera, creo que nos ayuda estas preguntas, esta estructura en una mejor gestión del conflicto y sobre todo de las consecuencias que puede tener, no sea positivas o negativas, porque vemos que también
si nosotros tuviéramos, o creo que en los grupos no ha salido, pero si estuviéramos un poco parcializados, ¿no? En base a este conflicto, creo que los resultados o nuestras conclusiones también estarían como no ayudando, no favoreciendo, sino todo lo contrario a la situación. Y muchas veces también al no tener esta estructura imparcial, ¿no? Que nos ayuda a clarificar más el escenario del conflicto, los agentes, los elementos y todo el proceso en sí, favorecen a que pueda ser un conflicto constructivo, ¿no? Que al final nos ayude, porque nos concierne y de igual manera colabora entre todas las partes. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Y nos va ayudando a ser consciente. O sea, cuando estamos en un conflicto, como es tan complejo cómo intervienen estos elementos, si no los vamos, digamos, separando para poder analizarlo, la situación o el conflicto, entonces va a ser muy difícil avanzar, como bien decía Mayra, a poder llegar a soluciones pacíficas, ¿no? Porque de eso se trata el curso y de eso se trata el manejo, la transformación de los conflictos, ¿no? Poder llegar a soluciones pacíficas. Vamos ahora a complementar. Maribel, te escuchamos mientras yo ya voy preparando la siguiente predicción. Te escuchamos. Solamente, o sea, de este caso me llama mucho la atención el rol de líder del director. Quizás yo esperaría un rol intermediario, un rol donde pueda llamar a las partes y conversar y de repente ser efectivos en poder escucharse, en generar un espacio de comunicación directa, abierta, ¿no? Excelente. Entonces, ahí un poco que me llama la atención ese rol y lo importante que como líder en lo que podamos hacer es parte también de poder identificar ello sin llegar a que el conflicto comience a tener mayor escala, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Ujú. Muy bien observado, Maribel. Y cuando veamos en la tercera o cuarta sesión más los estilos para enfrentar conflictos, este sería un estilo más evasivo, ¿no? Lo que llamaríamos también un estilo más pasivo, ¿no? El del director, donde no hay un liderazgo ni una participación activa para, muy bien, como tú dices, podría jugar el rol de mediador, ¿no? Para aproximar a las partes, y no que se haya llevado al conflicto a tal punto que la profesora busque el cambio de colegio. O sea, está enfrentando una situación personal difícil, ¿no? Se está divorciando. Y también se está divorciando metafóricamente de su escuela, ¿no? Entonces, imagínense cuán complejo se puede tornar para la persona una situación, ¿no? Y ahí, como vuelvo a decir, hay que equilibrar el poder y son las partes que tienen más autoridad las que tendrían que estar preparadas, ¿no? Preparadas para poder, digamos, contribuir a soluciones pacíficas, ¿no? Así que, muy bien observado. Gracias, Maribel. Bien, en esa línea vamos a avanzar un poquito más, aunque ya lo hemos estado comentando ahorita en la sesión, pero vamos a reforzarlo. Otros conceptos que también son importantes tener claro, ¿no? Entonces, estos elementos del conflicto, esta herramienta, ¿no? Para poder mapear un conflicto y ayudarnos a buscar soluciones, está obviamente dentro de esta perspectiva de ver el conflicto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad y una búsqueda donde podemos buscar soluciones creativas. Pero también tenemos que ver que en este proceso de cómo ya estamos pensando el conflicto de esta manera más positiva o pacífica, sin embargo también hay otro concepto
clave que hay que aclarar, ¿no? Y es el concepto de violencia, ¿no? Y ahí una primera pregunta al grupo. ¿Conflicto y violencia a estas alturas son lo mismo? Si me lo escriben en el chat, si no, o alguno quiere comentar. ¿Conflicto es igual a violencia? Según nuestro mural de la semana pasada, casi sí, ¿no? Casi podríamos decir que sí. Porque es guerra, es sufrimiento, es daño, ¿no? Pero vuelvo a preguntar, ¿es igual conflicto y violencia? Ana Sofía, te escuchamos. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Había estado leyendo el material y más o menos entendí que conflicto va a haber siempre, porque el conflicto se liga más a los desacuerdos que podemos tener los seres humanos. En cambio, la violencia va más allá, es una escala mayor, porque la violencia ya vulnera derechos del otro. Entonces es ahí donde creo yo que está la mayor diferenciación de ambas, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Entonces, conflicto puede ser una oportunidad. Si lo miramos desde el punto de vista incluso de la paz, que es el concepto que luego vamos a poner hoy, el conflicto puede ser una oportunidad, ¿no? Una situación compleja, pero ser una oportunidad. Y puede tener salidas no violentas, ¿no? Pero la violencia, como bien decía Ana Sofía, la violencia sí ya es un daño, ¿no? Y en este proceso, como les hacía recordar hace un rato, ¿no? Todos los fenómenos sociales, los procesos históricos que hemos vivido, pues lo que más ha predominado es la guerra. Incluso acá bueno, están los 3 tipos de violencia, ahorita vamos a regresar a esto, pero imagínense que, perdón, quería poner este. Imagínense que el concepto de paz es un estado entre guerras. Voy a regresar al concepto de violencia. Es decir, más había violencia que paz, ¿no? En la humanidad, en los procesos históricos, los procesos de violencia han sido muy fuertes, muy permanentes, ¿no? Entonces, los estudiosos, y en este esquema ya es de este teórico Galtung, que también ustedes los tienen en el módulo, ¿no? En más elementos para poder entender cómo se ha ido evolucionando, ¿no? De entender la violencia como algo directo, como algo que produce daño directamente, a también entender que la violencia puede estar en la estructura misma, la estructura en este caso social o institucional, y a eso añadirle la violencia cultural, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en estos conceptos, porque también van a tener su correlato con la paz. O sea, si bien hay violencia, y la violencia directa, que es el daño, ¿no? Que puede ser verbal, físico, que se trata del daño al cuerpo, a la mente o al espíritu, también hay una violencia indirecta o estructural, ¿no? Que se da en la estructura social entre distintos tipos de grupos, a distinto nivel de escala, que se da a nivel político, a nivel económico, en la explotación, en la penetración, en la fragmentación, en la marginación, ¿no? Está, digamos, en las estructuras mismas, como decía, sociales a distinta escala, pero también institucionales. Por ejemplo, en una escuela puede ser una escuela que de alguna manera, en vez de ser una escuela que ayude a la convivencia, puede ser una escuela que reproduce lo que socialmente viven los chicos, ¿no? Situaciones de pobreza, de marginación, de explotación, de daño, por una forma de vivir la institución jerárquica, autoritaria, donde los chicos no tienen espacios para expresarse,
son considerados sujetos pasivos, tienen que obedecer y no tienen oportunidad de expresión. Esa es una violencia estructural en una escuela, ¿no? Y eso es uno de los temas más críticos ahorita que tenemos que enfrentar, ya pensando en nuestra escuela, en nuestras escuelas, ¿no? Pensando en nuestro país. Y junto con estos dos tipos de violencia, la directa y la estructural o indirecta, la violencia cultural, ¿no? Que se da desde distintos tipos, ¿no? Desde la religión, desde la ideología, el lenguaje mismo, ¿no? Se puede ser violento con el lenguaje, ¿no? Se puede ser violento con una cultura. Y acá lamento poner este ejemplo, pero es un buen ejemplo, ¿no? Cuando el ministro de Educación dice, critica a las mujeres aymaras por llevar a sus niños en la espalda, ¿no? En una concentración, y cómo pueden exponer, dice, ¿no? a los niños, pero a la vez tiene algunas frases muy prejuiciosas y muy lamentables sobre las mismas mujeres y su cultura, ¿no? Está transmitiendo una violencia cultural, ¿no? Una forma de discriminación con respecto a un grupo cultural, ¿no? La violencia también la ejercen las escuelas, los medios de comunicación, las universidades, y su función es legitimar la violencia directa y la violencia estructural, ¿no? Entonces es a través de la religión, es a través del lenguaje, a través incluso de las mismas ciencias, que se puede ir escalando a una violencia más directa, ¿no? Por eso el mismo autor, Galton, dice: la dirección causal principal para violencia va de la violencia cultural, pasando por la estructural, a la violencia directa. Es decir, no por nada ha habido tantas guerras religiosas, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? Estamos en un contexto donde hay tan poca tolerancia a la diversidad de ideas y de creencias, pero con soluciones violentas, ¿no? No como espacios donde uno puede debatir, tener opiniones diversas, formas diversas de entender diversas problemáticas, sino con directamente violencia, ¿no? Entonces, frente a estos conceptos que se han ido estudiando, que se han ido, digamos, profundizando para conocer cómo la violencia no solo es guerra, sino la violencia también está en las estructuras sociales y también está en la cultura misma, ¿no? En todas estas manifestaciones culturales. Surge también, en este caso, este autor, Galton, y otros investigadores, con la importancia de profundizar el concepto de paz, ¿no? Entonces, la paz, que era concebida como ese estado entre guerras, ¿no? O solamente ausencia de conflicto bélico, solamente paz significaba que no haya guerra, ¿no? A un concepto más positivo, ¿no? Donde no haya violencia, donde haya condiciones de vida más justas, de cooperación, de respeto, de confianza mutua, justicia social, derechos humanos, democracia, ¿no? La creación de la paz entonces tiene que ver con la reducción de la violencia, o sea, la cura, y con su evitación, que es la prevención, ¿no? Y acá justo introducimos digamos, el concepto que estamos trabajando más a fondo, que es el de los conflictos. La paz es transformación creativa y no violenta del conflicto. Es decir, si bien el conflicto también puede crecer y transformarse en violencia, como en el caso que hemos visto, porque es violencia que una persona se vaya de un espacio, ¿no? Que tenga que cambiar de escuela y no haya una salida para ese conflicto, eso es violencia. Sin embargo, podría haber sido tratado de otra manera, transformado más creativamente y de forma no violenta, y haber construido que haya más paz en esa escuela, ¿no?
Entonces, el autor, Galtung, introduce, digamos, correlativamente estos conceptos, ¿no? Paz positiva directa, paz positiva estructural y paz positiva cultural, ¿no? Y la directa es cuando hay presencia de bondad, ¿no? Verbal, ¿no? Expresarnos de una manera adecuada, usando las palabras que ayuden más bien al encuentro, al diálogo. Hay un bienestar al cuerpo, a la mente, al espíritu, para sí mismo, para el otro, y se puede, ¿no? Atender las necesidades básicas de supervivencia, de bienestar, de libertad y de identidad, ¿no? Eso sería la paz positiva directa, ¿no? Frente a la violencia directa. Pero también la paz puede ser estructural, ¿no? Cuando en las sociedades o en los grupos se sustituye represión por libertad, equidad por explotación, diálogo en vez de penetración, solidaridad en vez de fragmentación y participación en lugar de marginación, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos de violencia se pueden transformar en fenómenos de paz, siempre y cuando haya libertad, diálogo, solidaridad, participación, ¿no? Que muy bien podría haber funcionado en el caso, ¿no? Si por ejemplo hubiera habido solidaridad con la profesora, ¿no? Diálogo, por eso la clave es el diálogo interno, ¿no? Y externo también. Entonces estamos hablando también de una paz interior, ¿no? Una armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y finalmente la paz también puede ser cultural, ¿no? Ay, perdón. Entonces, en ese caso, cuando la paz también se da en la cultura, se trata de, en vez de legitimar la violencia, la religión sea un espacio de paz. La ideología y el derecho, el lenguaje, las artes, las ciencias, las escuelas, los medios de comunicación. Es decir, se vaya construyendo esta cultura de paz que necesitamos, ¿no? Con la participación de estas expresiones, ¿no? Como la religión, el lenguaje, el arte, las ciencias, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que queremos es encaminarnos a construir paz positiva, ya sea con expresiones directas, ya sea con la presencia en las relaciones, ¿no? En la estructura de procesos tan importantes como el diálogo, la participación, la paz interior, ¿no? La solidaridad, y con expresiones culturales que puedan abonar a la paz y no a la violencia, ¿no? Lamentablemente muchas de estas expresiones culturales no tienen ahora ese rol, ¿no? Deberían tenerlo. Y finalmente, como estamos entre educadores en gran parte o haciendo labor educativa desde las distintas profesiones, entonces hay un llamado a poder seguir educando para la paz, ¿no? Y eso tiene que ver con, se fundamenta en la paz positiva, que hemos visto hace un ratito, ¿no? Y poder tener una perspectiva creativa al conflicto. Entonces, un conflicto donde puede haber discrepancias, pero que se puede encontrar soluciones, ¿no? Y donde los docentes, los líderes que tienen esta tarea de educar para la paz son claves, ¿no? Son claves lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Para poder marcar imágenes concretas de paz, porque la paz parece un concepto muy general, ¿no? Muy abstracto,
pero la paz está en todos estos elementos que hemos mostrado, ¿no? En el diálogo, en la solidaridad, en la libertad, en la paz interior, en el estar bien con uno mismo, ¿no? Y hay que dar muestras concretas de esa paz, ¿no? Porque se van a sentir. Un estudiante que está más a gusto en su escuela lo va a sentir en su bienestar, ¿no? Se va a manifestar en su rendimiento, en su aprendizaje, en su sentido de pertenencia en la escuela, por ejemplo, ¿no? O en su sentido de pertenencia a un grupo. Muy bien, hasta aquí entonces quería reforzar estos conceptos. Ustedes obviamente los van a poder volver a estudiar en el módulo, pero es muy importante estos conceptos que introduce, en este caso, especialmente Johan Galtung, que es el estudioso que estamos citando en esta parte en el módulo también, porque es importante saber que podemos trascender la violencia, ¿no? Podemos construir un mundo mejor, y que frente a tanta violencia que a veces nos agobia en distintos espacios, que cotidianamente está presente, también podemos encontrar espacios y también posibilidades para una experiencia de paz, una experiencia de convivencia, de no violencia, ¿no? No sé si alguno quiere hacer algún comentario, si no, vamos a pasar a comentar brevemente algunas ideas que hayan podido tener a partir del video que han visto, donde hay justo un avance, ¿no? En cómo manejar un conflicto y buscar salidas a él, ¿no? Bueno, entonces hacemos el ejercicio. Vamos a hacerlo muy brevemente, como una lluvia de ideas, porque queremos tener un tiempo, unos minutos para poder comentar un poco la actividad 1, que es la actividad para la próxima semana. Pero a quienes han podido ver el video, les pido que podamos poner como una lluvia de ideas, ¿no? Lo que ustedes, digamos, les ha parecido más interesante como elementos de paz. ¿Qué elementos de paz, después de hablar ahora de todos estos elementos fundamentales para la paz, de paz positiva, ¿no? ¿Qué elementos de paz ustedes encuentran en este caso de la granja? Quizás va a ser bueno, voy a dejar de proyectar, porque sí me gustaría saber con una manito levantada quiénes pudieron ver el video, porque de repente no lo hemos podido ver y entonces no vamos a poder hacer un comentario sobre el mismo. Pueden poner su manito. Mayra, gracias. ¿Alguien más vio el video? Virginia, gracias. Lucero, Claudia. Bien, los que no han podido verlo, que veo que todavía es la mayoría, les invitamos a verlo justo ahora después de esto que hemos presentado, ¿no? ¿Cómo podemos, y Yulisa también, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de esta visión del conflicto como daño, como guerra, como violencia, a ir transitando a ver el conflicto como una oportunidad, una experiencia de crecimiento, y por lo tanto como una experiencia de paz, una forma de construir paz, ¿no? Enfrentar los conflictos de manera creativa y pacífica es contribuir a hacer cultura de paz, ¿no? Entonces, como son poquitas, ¿no? La próxima lo hacemos en un mural, pero son poquitas los que han podido ver, doy unos minutos para que nos compartan qué es lo que les ha impresionado, llamado la atención con respecto a elementos de paz. ¿Qué de diferente se presenta en relación al caso de la maestra? Y que a ustedes les parece significativo o que les ha llamado la atención. A ver.
Bueno, en mi caso, Sí, claro. el video que he podido ver, veo bastante comunicación, ¿no? Porque hay varios actores, ¿no? Y cada uno tiene un punto de vista, ¿no? Porque hacían referencia a los que sí estaban interviniendo, ¿no? Dentro del acuerdo que habían hecho con la empresa, y hay otro sector que no. Entonces ahí también se creaba un conflicto, justamente porque sentían que favorecían a los que sí habían incluido en este proyecto, ¿no? Y los otros se seguían excluidos, y ese era uno de los puntos por los cuales empezaba un poco el conflicto, ¿no? Pero se veía que había mucha intervención por parte de los dueños de los terrenos. Habían comités, me sorprendía que habían tantos comités, ¿no? Comités, por ejemplo, que representaban a las mujeres, que representaban al área de salud. Entonces, ahí sí había, inclusive la misma empresa, ¿no? O sea, tenían su abogado, tenían su representante, y eso es bueno porque así han podido llegar finalmente a ciertos acuerdos, ¿no? Que se ven hacia el final del video. Excelente, Claudia. Vamos a escuchar a Lucero. En realidad, seguir la misma línea de lo que estaba comentando ya Claudia, me sorprendió mucho particularmente que uno de los actores también sea los pobladores que no habían sido incluidos en estos proyectos, ¿no? Porque generalmente siempre en el análisis pues es muy focalizado de quienes activamente están involucrados, pero en la realidad, en el contexto de las poblaciones, también estaban presentes pues los otros que se veían afectados indirectamente por estas decisiones o por estos proyectos puntuales. Lo segundo también es el protagonismo, ¿no? Como ya lo decía Claudia, la organización que tenían, pues una participación muy activa, y cómo responder también desde la parte de las empresas al respecto. De hecho, no solamente generar pues expectativas vacías, sino que haya una comunicación clara, ¿no? Y era algo que también mencionaron, que al inicio es difícil de regular porque, bueno, viene una empresa minera y cualquiera piensa que todo va a funcionar y que las ganancias van a estar en automático. También desde la parte de ellos no siempre todo es fructífero, ¿no? Hay etapas, en especial la primera etapa requería mucha comprensión de parte de ellos de cómo es el funcionamiento. Entonces, tener una mesa permanente de diálogo creo que es un gran logro de lo que nos presentaban en este proyecto. Muchas gracias, Lucero. Así es, ¿no? Hay todo, primero como debiera ser, ¿no? Se entiende quiénes son las partes y se les da el poder, ¿no? El protagonismo para que puedan participar, ¿no? Entonces, eso que ha destacado Lucero, ¿no? La participación activa de los distintos grupos es fundamental, ¿no? Para poder manejar una situación, además un conflicto social, ¿no? No es un conflicto interpersonal, es un conflicto entre una empresa, una comunidad, y no solo una comunidad, también hay otras comunidades aledañas, ¿no? Pero bueno, hay una gran inversión de trabajo aquí. Virginia, ¿qué más nos quieres? Bien, solo para ya redondear, de acuerdo a lo que dice Lucero y también Claudia, aquí lo más resaltante es el diálogo, ¿no? El diálogo que se da entre las partes, ¿no? Y las partes centrales, que son la empresa, las comunidades favorecidas y también las excluidas, ¿no? Y bien, mientras que la empresa minera requiere la aceptación de la actividad en la zona de la actividad para continuar con sus operaciones, las comunidades buscan mejorar su calidad de vida, ¿no? Que la empresa cumpla con los acuerdos, especialmente que genere el empleo,
¿no? Para los comuneros y también que respeten el medio ambiente. Solo eso, ¿no? Para cerrar, y de verdad que el diálogo aquí es parte fundamental. Así es, y se han dado cuenta que el diálogo está permanentemente siendo una herramienta en las reuniones. No es una vez una reunión, ¿no? Es permanente, ¿no? Y ojo que estamos también trabajando con comunidades que no necesariamente tienen la experiencia de este diálogo abierto, ¿no? Que sus autoridades, pensando en la comunidad ya como comunidad local, que sus autoridades las hayan escuchado, que hayan podido establecer búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan, ¿no? Es digamos, instaura una nueva forma de relación, ¿no? Donde todos pueden participar y dialogar. Parte de la paz positiva, ¿no? Mayra, te escuchamos y vamos cerrando los comentarios del caso. Sí, gracias. Igual, Mayla. Para también cerrar a lo que han dicho mis compañeras, creo que también es importante, sobre todo en la última parte, ¿no? Destacar esta apertura que tienen ambas partes de la reevaluación de sus puntos que quedaron pendientes, ¿no? De la comunicación, el diálogo que tienen, además de que destacan estos puntos positivos a lo largo de este diálogo, como la voluntad, la reflexión, incluso algo tan sencillo como la reunión cara a cara que han tenido. Entonces, teniendo esta visión en común hace que el diálogo y el manejo de este conflicto sea positivo. Así es. Y seguramente a lo largo del tiempo, como ustedes se han dado cuenta, al final dice cómo está la situación, por lo menos hasta que se hizo el video, ¿no? Va a haber altos y bajos, ¿no? Va a haber momentos de diálogo, momentos donde fracasa el diálogo. No hay que renunciar, no hay que renunciar, pero sí hay que prepararnos. Esta comunidad ha sido preparada, ¿no? Bueno, hay una intervención de un tercero que justo son los facilitadores de ProDiálogo, ¿no? Que han sido mediadores. No todos tienen a veces esa posibilidad, pero frente a una intervención como esta, que es una intervención minera donde hay recursos, muy bien se podría invertir esfuerzos para facilitar procesos de diálogo, ¿no? Como estos que han visto. Y Ceceti, contigo sí terminamos la ronda de comentarios. Gracias, profesora. Estoy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeras, y el tema del diálogo creo que es clave para resolver los conflictos, pero también ahí considero que hay un punto importante, el de buscar el reconocimiento, ¿no? De respetar los saberes, porque uno de los actores decía que han traído personas pues de otros lados y que sentía que no sabían mucho por el contexto también, porque muchas veces respetar el contexto es importante, ¿no? Porque los pobladores al vivir en esas zonas conocen muchas, o sea, están, digamos, más informados, con más conocimiento del resto, ¿no? Que viene de afuera, y creo que ahí era un poco también, involucrarlos más, ¿no? Involucrarlos más en eso, de repente como asesores, no sé, era un tema de juntarlos más, cohesionarlos con las otras poblaciones, porque de hecho que se sentían desfavorecidos, y eso también lleva a los celos, ¿no? A decir, oye, están viniendo a invadir esto y no me dan también mi espacio, ¿no? Entonces creo que ahí de la empresa faltaba un poco cohesionar esa parte y poder también brindarles más protagonismo a los pobladores de la misma zona, ¿no? Eso quería aportar. Bien, Ceceti, muchas gracias por el comentario. Y sí es verdad, ¿no? Cuando ya vemos que los conflictos escalan, estamos pensando en un conflicto como este social, ¿no? Entre una empresa y una comunidad. Obviamente que ha habido alguna falta allí. Como bien dice Virginia, muchas veces también la empresa no toma en serio la comunidad. No tiene un enfoque de desarrollo, ¿no? El tema del desarrollo también es clave para poder tener procesos de paz, ¿no? De paz positiva, de paz estructural, ¿no? Si no hay un respeto por la comunidad, no hay un respeto por ejemplo, su cultura, por sus necesidades, y también por experiencias previas, también puedo decir que muchas veces los mismos actores de las empresas no están tan preparados en el tema cultural, ¿no? Para poder
hacer un diálogo intercultural, que es tan importante para poder enfrentar situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, eso quería también destacar, ¿no? Bien, les agradezco a quienes hayan podido ver, les invitamos a los que no han podido, porque creo que de todas maneras es motivador ver que se puede lograr la paz, ¿no? Que se puede avanzar en procesos de paz, especialmente en nuestro país, donde si yo pensara en el país como un actor, ¿no? Frente al conflicto, podríamos decir que históricamente tenemos una relación muy fuerte entre el conflicto y la violencia, ¿no? Entre el conflicto y el daño, entre el conflicto y la agresión, ¿no? Entonces, las poblaciones muchas veces han sido tan poco atendidas que han aprendido que si no es con un reclamo violento, no avanzan en la atención a sus necesidades, ¿no? Y el otro lado, ¿no? El actor político, que muchas veces es el que tiene el poder, no ha tenido realmente una disposición a hacer una paz positiva, ¿no? Ni estructural, ni directa, ni cultural, ¿no? Solamente a satisfacer sus propias necesidades o, ¿no? Incluso necesidades no necesariamente éticas, ¿no? Entonces, esa es la situación que nos lleva a estar como estamos, ¿no? Sí, el link está en la unidad 1 de la plataforma. A ver, en un ratito se los vuelvo a pasar, nos lo pide aquí Elisa, por supuesto. Véanlo porque es motivador ver que podemos construir procesos de paz, ¿no? Vamos a pasar, mientras busco el enlace, a revisar la actividad que tenemos para la siguiente semana. La entrega es el 29, tenemos toda esta semana para poderla hacer. Es un texto reflexivo sobre un conflicto que viví, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, se puede ver. Ya, gracias. Entonces es un trabajo en parejas. Ustedes deciden cómo se organizan. Si en algún caso queda alguien suelto, puede unirse y formar un trío, no hay problema, ¿no? Pero en lo posible, sí hacer el trabajo en parejas, ¿no? Y no individualmente, ¿no? No se va a aceptar individualmente, por favor, procuren, ustedes ya se conocen a estas alturas, es importante que podamos trabajar colaborativamente. Entonces, a través de la actividad vamos a reflexionar sobre una situación de conflicto de nuestro entorno profesional a la luz de este marco teórico que está en la unidad 1 de la educación emocional y la ciudadanía responsable. Ahí ustedes le pueden añadir toda su reflexión. Ojo que una cosa que a veces pasa con los trabajos es que se abunda en citas y no es la idea, ¿no? La idea es incorporar esos conceptos o enfoques que ustedes están aprendiendo al análisis en este caso de esta situación de conflicto que van a presentar, ¿no? Bien, y asimismo podemos compartir y retroalimentar en equipo otras situaciones similares. Entonces antes nos preparamos estudiando la unidad 1, ¿no? Con diversas estrategias y poder estar preparados para el análisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una situación de conflicto de su entorno profesional reciente, describirlo con detalle, cada una de sus etapas. Para ello les va a servir el ciclo del conflicto que ustedes tienen en la unidad 1. Hacer el análisis de estos elementos que hemos trabajado hoy día, personas, proceso y problema, fundamentar adecuadamente de acuerdo a la unidad. Reflexionar sobre esta situación vivida y la respuesta que se tuvo frente a este conflicto.
Y de acuerdo a la teoría de conflictos, el enfoque de la educación emocional y los fundamentos de una ciudadanía responsable, ¿no? Poder hacer esta reflexión, ¿no? Después vamos a compartir el trabajo en parejas con otra pareja, en un espacio de trabajo grupal, comentar sus reflexiones sobre el curso del conflicto y lo que han podido reflexionar con el aporte de los conceptos aprendidos en la primera unidad, y asimismo aportar con sus comentarios al texto de sus compañeros y retroalimentando desde el enfoque de la teoría de conflictos, educación emocional y ciudadanía responsable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, primero, formamos las parejas, hacemos nuestro texto, ¿no? Es un texto, ¿no? Donde narramos, contamos el conflicto, pero lo narramos y lo contamos tratando de explicar cómo se ha dado el ciclo. Lo digo esto porque no es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Es un texto narrativo, donde voy a contar, ¿no? Enfrentamos o enfrenté esta situación de conflicto, ¿no? El conflicto se desarrolló así, y van explicando el ciclo, ¿no? Los elementos presentes en estos conflictos fueron tales y tales, ¿no? Lo van contando, ¿no? No es 1, 2, 3, ¿ya? No sé si eso quiero aclararlo para que se note que es un texto más, como lo estamos poniendo así, ¿no? Texto reflexivo. Estamos haciendo una reflexión de la situación, ¿no? Y después lo vamos a compartir con otra pareja, ¿no? Para que también pongamos comentarios y reflexiones sobre el análisis que hemos hecho, ¿no? Un comentario breve, ¿no? Entonces, trabajamos en pareja, cuando ya lo tienen listo, han hecho su texto escrito, buscamos otra pareja y ese comentario lo van a introducir en la actividad, ¿no? El otro grupo, ¿no? La otra pareja va a poner, bueno, este conflicto, ¿no? Lo vemos así, aportamos a su análisis de esta manera. Es una cosa breve, ¿no? Es un párrafo breve donde el otro grupo comenta dentro del mismo trabajo. Obviamente ponen los nombres de los que están comentando, ¿no? Y ese es el trabajo que se va a subir, ¿ya? Y ahí están ya los datos de cómo hacer el trabajo, los criterios de evaluación, ¿no? Y también no olvidar que dentro de la actividad ponemos las respuestas a estas preguntas de metacognición. No sé si hay alguna pregunta. Elisa está poniendo sus datos por si alguno no tiene grupo. Gracias a Claudia porque nos pasó el enlace del video. Aprovechen ahora en formar sus grupos si no lo tienen, y también a decidir quién va a ser la otra pareja que nos va a comentar, ¿no? ¿Ya? De manera que ese comentario, por decir, a lo largo de la semana trabajan el análisis y en un momento, ¿no? Hacia el jueves, calculo, el viernes, antes por supuesto de subir el trabajo que está para el sábado, podemos comentar al grupo que nos ha tocado, ¿no? Sí, Carla, en el trabajo ya ponemos, se lo vamos a pasar en un archivo a nuestra otra pareja amiga, y esa pareja amiga va a poner su comentario, ¿no? Yo creo que podría ser muy bien de ida y vuelta, ¿no es cierto? Uno comenta a la pareja y luego viceversa, ¿no? Y lo ponemos allí, ¿no? Poniendo los nombres de los que han comentado. Sí, Ana Sofía quería decirnos algo. Sí, profesora, disculpe, hay un ítem que dice que teníamos que manejar los conceptos, ¿no? Dice que no forma parte de la nota, pero es un requisito.
también se adjunta ese resumen de qué cosa es conflicto, creo que las fases. Ahí ya. dice, es un Sí, sí. requisito, pero no tiene entregable. No se adjunta, Ok. se debe ver en el análisis, ¿no? Cuando yo Ok, escribo, ok. cuando escribo mi texto, vamos a suponer, ¿no? Voy diciendo, bueno, este conflicto que nos sucedió, porque como lo vamos a hacer en pareja, hablaremos en plural, que nos sucedió, trata de A, B, C, y bueno, siguiendo el ciclo de conflicto de tal, citan a tal, ¿no? Lo ponen al pie de página y así continúan el análisis del ciclo, ¿no? Poniendo simplemente esas ayudas referenciales a lo largo de la narración. Pero ojo, recuerden que es un texto, le hemos puesto texto reflexivo. Entonces, se nota como una narración, ¿ya? Ok. No Ya, se nota como un compendio de citas, ¿no? Como dice tal autor, y fla ponemos la cita. No, no. La cita, si quieren comentar un concepto de alguien, la parafrasean, ¿no? Que esté con sus palabras, ¿ya? Ya, Que esté con profesora. sus palabras y simplemente una nota a pie de página, autor tal, qué sé yo, ¿no? Ya en la parte más... Gracias, profesora. Más formal, como ustedes ya saben, la parte formal, ¿no? Y la bibliografía, pueden añadirla también al final, creo que no hemos puesto exactamente, pero sí lo pueden poner como referencias bibliográficas, como nota de pie, o también citar al final la bibliografía, ¿ya? Muy bien, ¿queda claro alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, Daniela, gracias. Entonces, nos quedamos aquí, vamos a poner nuestras reacciones finales, elegimos un emoticón, cómo nos ha ido hoy día, con qué emoción nos quedamos. Gracias Pilar, gracias Patti, Patricia, Mayra, Elisa, Carmen, Lucrecia, José, gracias, Ana Sofía. No se olviden de la ropa cómoda para la próxima sesión. Si es posible una alfombrita mejor, no hay problema. O sea, ¿dónde poderse sentar? Si no, no hay problema, puede ser en la silla. Ya les cuento después de qué va el ejercicio. Cualquier duda, no dejen de escribirme a mi correo para poder hacer el trabajo. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias por el día de hoy. Gracias.